equipos de transferencia de calor, torres de enfriamiento. Estos equipos son intercambiadores. Una torre de enfriamiento, mírenla, de tipo elíptica. Ahora vamos a hablar de ello. Una torre en la cual se pone en contacto agua caliente con aire fresco y se mezclan, por eso dice de forma directa, con el fin de enfriar el agua que se reutilizará en el proceso. Tipos de torres. Las hay atmosféricas, como la anterior, o estas de cámara rectangular, que tienen ciertas pantallas en los laterales para que ingrese el aire con una inclinación particular y evitan el flujo de luz solar directa para que no se vaya a recalentar el agua, evitan también las fugas por salpicaduras, entre otros beneficios. Son económicas pero naturalmente ineficientes. ¿Por qué? Porque el agua ingresa por la parte de arriba y cae por gravedad y el aire fluye naturalmente desde abajo hacia arriba, pero no hay suficiente tiempo de residencia de los dos fluidos, por lo cual no hay una buena transferencia ni de materia ni de calor, porque siempre va a haber algo de materia, de humedad que se va en el aire se va a saturar. Entonces, para mejorar eso, se hizo este diseño de forma hiperbólica, como lo ven aquí. Grandes torres que se utilizan, por ejemplo, en centrales nucleares para el agua de enfriamiento en los reactores. El agua ingresa por la mitad, como lo ven aquí, y sale por el fondo. Y el aire ingresa por la parte de abajo, por los laterales, como ven aquí, instalado, y sube. Y antes de subir hay que eliminar el arrastre, que puede ser bastante importante en algunos casos dependiendo de la velocidad que lleve el aire. Entonces, hay unos eliminadores de arrastre. Entonces, hay una cierta velocidad, pero no tanto como se quisiera. Por eso se habla de flujo de aire forzado. Puede ser con ventiladores en la parte inferior. Entonces, se dice que el tiro es forzado porque se impulsa el aire para que suba. Pero el problema es que el aire luego puede regresar saturado nuevamente al ventilador. Sale acá y desciende y vuelve, ingresa y entonces no se va a cumplir la misión de la torre de enfriamiento. De aire inducido, entonces para solventar ese problema se ponen los ventiladores en la parte superior, como lo ven aquí en ambas gráficas. Este es un render, el de la derecha, y este pues, es un esquema básico, donde también el agua caliente ingresa por la mitad y el aire ingresa por la parte inferior y sube, pero gracias a la succión que ejercen los ventiladores en la parte superior, la unidad de ventiladores. Una torre de enfriamiento está asociada con un agua que viene caliente y que se debe retornar al ciclo del proceso como agua fría. Pero siempre va a haber una reposición de agua porque hay pérdidas por arrastre, a pesar de la eficiencia que pueda tener la torre. Calderas. Son equipos que se utilizan para generar vapor o calentar el agua, no solamente a nivel doméstico o comercial, sino preferiblemente industrial, porque se manejan grandes volúmenes de los dos fluidos, de agua o de vapor. Se dan por la combustión directa de un combustible fósil o una fuente alternativa, o también por energía eléctrica, que transfieren el calor a los tubos donde va el agua. Los componentes son muchos, pero aquí por mencionar algunos: sistema de alimentación de agua, la cual debe ser tratada para evitar incrustaciones. El hogar de combustión es el espacio donde ocurre la combustión, donde se genera la energía, se liberan los gases de combustión que salen por la chimenea. Los quemadores son los dispositivos que permiten mezclar el combustible con el aire para realizar el proceso de combustión, y van a variar su forma dependiendo del tipo de combustible, si es fósil o si es biomasa, por ejemplo. Si es sólido, líquido o gaseoso, puede ser gas natural, puede ser crudo, puede ser carbón, inclusive. Entonces, dependiendo de eso, los quemadores varían. Intercambiadores de calor, que se encargan de transferir el calor de los gases de combustión al agua para ahorrarle el trabajo a la caldera, para economizar energía. El tambor de vapor es el recipiente donde se acumula el vapor antes de salir al sistema de generación, de conducción. También se permite separar el vapor del agua que pueda haberse arrastrado en él, para que sea un suministro de vapor puro.
economizador es otro intercambiador que recupera el calor que sale de los gases de chimenea y lo utiliza para calentar el agua de alimentación. O sea que el agua de alimentación recibiría calor del economizador y también del intercambiador que haya al interior de la caldera. Y luego pues del fuego o la combustión pues. Sistema de control permite controlar variables como temperatura, presión, caudal de agua y flujo de combustible. Y también de aire. Válvulas de seguridad, dispositivos que protegen la caldera de explosiones y liberan gradualmente el exceso de presión o también de bajada de presión que podrían colapsar. Otros elementos, sistemas de tratamiento, sistemas de purga, ventiladores, etc. Aquí una gráfica donde se ven instrumentos diferentes, como por ejemplo el tablero de control, el manómetro de vapor, la columna de nivel para saber hasta dónde está lleno la caldera, la base, válvulas de purga en la parte inferior, su cubierta de acero inoxidable, puertas delantera y trasera abisagradas para facilitar el mantenimiento, aislante térmico, que puede ser de concreto refractario cuando las temperaturas son muy altas, válvulas de seguridad en la parte superior. Tipos de calderas hay acuatubular, el agua va por el interior de los tubos y en esta zona al lado se da la combustión y ese calor pues se transmite por conducción, convección y radiación a los tubos. Por radiación a los que están más lejos, por conducción a los que están más cerca, o a los que están más cerca, y por convección por el flujo de gases se distribuye en todo el lugar de combustión. En este otro diseño, el fuego se produce en un gran tubo que luego se distribuye hacia los otros, salen los gases por los tubos y salen a la chimenea, mientras que el agua va llenando la coraza de la parte inferior hacia la parte superior, donde sale como vapor. Se manejan bajas a medias presiones, mientras que en el otro eran altas. ¿Dónde se aplica? ¿Dónde se emplea? Industria de alimentos, de la cerveza, producción de energía, industria petroquímica e industria textil. Finalmente, enfriador. Todo lo contrario de lo anterior. Ahora es más condensar o enfriar y condensar para volver al ciclo un líquido. Pero ya ese líquido se va a utilizar para un sistema de aire acondicionado, entonces va a enfriar el aire. Van dos ciclos, el del enfriamiento del líquido y luego el del enfriamiento del aire, que no lo vamos a ver acá, el sistema de aire acondicionado, pero nos vamos a concentrar aquí en esta unidad que tiene una serie de equipos. Un compresor es el principal, el cual se encarga de comprimir y bombear el refrigerante, que es el fluido que se utiliza para transferir el calor del líquido que se va a enfriar. El evaporador es la parte donde el refrigerante absorbe el calor del líquido a enfriar, es decir, del agua. Entonces, por ejemplo, el refrigerante es R134. Se comprime, se hace pasar como líquido por el evaporador, donde llegó el agua muy caliente y entonces el refrigerante se evapora. Parte de él, no todo. Y el agua se enfría y sale para la función que queramos, como les comenté, puede ser para aire acondicionado en general. Entonces, ese refrigerante que parte se evaporó se debe nuevamente recuperar, por lo cual se condensa para retornarlo a su forma líquida y que vuelva al ciclo. La válvula de expansión es una válvula que regula el flujo del refrigerante entre el evaporador y el condensador, controlando la presión y el flujo del refrigerante. Y los ventiladores que ayudan a disipar el calor generado en el condensador para que no se sobrecaliente. Aquí vemos ventiladores del condensador, el separador vapor líquido en la parte superior del evaporador y en la parte inferior estaría el compresor. Y aquí al lado del evaporador vendría el condensador. Estos generalmente son de superficies extendidas. Aquí un separador de aceite porque a veces en el compresor se arrastra algo de aceite, se utiliza mucho para el mecanismo
de compresión, entonces hay que separar esta parte después del condensador. Y aquí está el panel de control, la interfase gráfica y los interruptores. El enfriado que utiliza aire para enfriar es bueno hasta 1000 kilowatts de carga térmica. Más adelante se vuelven demasiado ruidosos y consumen mucha energía. Otro sería el enfriado por agua. Aquí vemos en el evaporador, se utiliza agua, la cual se evapora y vuelve en el ciclo después comprimiéndose. Luego viene un condensador aquí, en la parte superior con ventiladores de estilo inducido. Tenemos el ciclo completo. En este caso es para un gas que se quiere enfriar. Este tipo de refrigerantes se pueden utilizar para los chiles enfriados, pueden ser enfriados por aire, enfriados por agua, pero el compresor varía su forma en su diseño y su funcionamiento y según la temperatura que se vaya a alcanzar. Se habla de chile convencional, chiles de media temperatura, de baja y de ultra temperatura. También se puede hacer la variación de acuerdo con el compresor o el tipo de evaporador o el condensador también. Los pueden ser de carcasa en tubo o pueden ser uno de carcasa en tubo y el otro de placas o de tubo en tubo o doble tubo. Entonces ahí pueden haber muchas variaciones en la configuración del chiller y los refrigerantes que pueden usar. Aquí vemos algunos que ya están prohibidos. ¿Por qué? Porque tienen efectos, o pues se observó, se encontró que afectaban la capa de ozono y algunos otros potencial de calentamiento global. Sí, son los famosos gases de efecto invernadero. Y otros, de pronto, pues no tienen esos problemas, pero pueden ser tóxicos en altas concentraciones, como el amoníaco. Muchas gracias.